Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Lunes 25 de julio de este 2016 y comienza una nueva Mirada Financiera aquí en Radio Infinita. Hoy acompañada de Gonzalo Sangüesa, socio y director de Econsul RS Capital. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, pues. Tenemos un día marcado por encuestas, un día marcado por elementos que tienen que ver con las AFP, también una mirada de distintos especialistas que van a pisar nuestro territorio en los próximos días. Estamos hablando de Ricardo Caballero. También una semana que comienza con nuestras miradas puestas en Estados Unidos, no solo en la Convención Demócrata, sino que también en la reunión de la Reserva Federal, que comienza en el día de mañana y el miércoles. Vamos a estar atentos a eso y vamos a ver cómo han estado los mercados medio nerviosos en el día de hoy. La verdad que es una jornada más bien negativa de los mercados. Partió mal la semana. Partimos con Asia, en baja el Nikkei en un 0,04%, el Hang Seng arriba un 0,13%, Shanghái arriba un 0,18%. En Europa tenemos el FTSE 100 de Londres que baja un 0,30%, el CAC 40 de París arriba un 0,16%, el DAX alemán un 0,50% y el IBEX 35 de España abajo un 0,28%. También es una semana importante con respecto a los PMI, lo hablábamos antes del programa, Gonzalo, y también este PMI que pasa con el Reino Unido. Yo creo que es bien interesante ver qué pasa ahí. En Estados Unidos tenemos el Dow Jones que baja un 0,54, el Standard & Poor's también a la baja un 0,46, Nasdaq también siguiendo la tónica en rojo un 0,16. A nivel local también en rojo la bolsa después de una semana muy interesante la semana pasada, una semana de alzas. 4.100 puntos llegó a estar, no se veía hace más de un año eso. Efectivamente. 0.16 baja el IPSA y el IGPA también desciende en un 0.12. También bajó en el día de hoy el precio del cobre, un 0.73% en la Bolsa de Metales de Londres, llegando a $2.23 la libra grado A. Y el dólar terminó la jornada subiendo un avance de un 1.27% con respecto al cierre del viernes. Estamos hablando de 6.59. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl, a través de nuestro Twitter, @InfinitaFM, y también a través de WhatsApp. Estamos con todas las distintas redes digitales. 569-6511-9985. ¿Por dónde quieres partir? Gonzalo, tenemos varias cosas que hablar. Yo partiría por el escenario internacional. Yo creo que vamos. Lo más interesante de la semana sin duda va a estar en la reunión de política monetaria en Estados Unidos. No hay expectativa de que la Reserva Federal vaya a mover la tasa de interés. Siempre las expectativas cuando la tasa de interés es tan baja son si se mantiene o sube. Pero la probabilidad que le está dando el mercado a que suba la tasa de interés en esta reunión es solamente 8%. Entonces, el mercado prácticamente descarta que la tasa de interés vaya a subir. Lo más importante, sin duda, va a estar en el comunicado. Porque la Reserva Federal tiene que ir preparando el terreno para eventuales alzas a fines de año. Entonces, ¿y tú crees que este comunicado va a ser hawkish o dovish? Yo creo que... ¿Halcón o paloma? No, la naturaleza de Yellen ha sido... Paloma. Sí, efectivamente. O sea, lo que ella ha demostrado es que ha sido muy cuidadosa en los movimientos de tasa de interés y que ante la primera duda, ¿no es cierto?, básicamente toma la decisión de postergarlo. Pero los datos económicos duros de Estados Unidos son muy buenos. La tasa de desempleo está en 4,9%, o sea, está en lo que se llama el equilibrio a largo plazo. Los subsidios de desempleo han bajado sustancialmente la última semana, así que el mercado sigue muy dinámico en julio. Y la inflación, si uno saca los factores transitorios, está en 2,3%. Entonces están todos los elementos, una baja tasa de desempleo, una alta inflación y, como te decía, un mercado laboral dinámico, como para empezar a hablar de aumento de tasa de interés. Lo único que ella, creo yo, que va a acentuar es que como hay mucho ruido en Europa, y tú mencionabas que ya están saliendo algunos indicadores de julio, donde en julio ya se empieza a ver el efecto del Brexit, y los indicadores han sido malos, especialmente en Inglaterra. Los dos indicadores de perspectiva económica para los próximos 6 meses, tanto el sector industrial como el sector servicios, son indicadores preliminares, están mostrando que estarían en zona de contracción la economía inglesa en los próximos meses. Fíjate, y también tenemos la encuesta de confianza que salió hoy día, empresarial en Alemania, esta encuesta IFO de julio, resulta, la verdad que las expectativas 108,3 sobre lo esperado. Las expectativas mostraban una significativa caída de este indicador, mientras el resultado fue una
leve disminución respecto al mes previo, pero no una caída tan estrepitosa. Sabemos que Alemania tiene otra sintonía o otra melodía en el concierto europeo. Sí, pero el viernes había salido un indicador bastante malo, entonces bueno que este indicador, que es más amplio y que es más conocido, no haya sido tan malo. Entonces la Reserva Federal, yo creo que viendo el contexto internacional, especialmente lo que está pasando en Europa, va a ir postergando la decisión de aumentar la tasa de interés. Y la discusión es si hay un aumento más este año o no. ¿Qué crees tú? Sí, la posición nuestra es que sí, es que en diciembre, en esa reunión, va a subir 0,25 puntos base. Como te decía, la inflación está alta si uno saca los factores transitorios y la tasa de desempleo está muy baja. Por lo tanto, hay un riesgo de que Estados Unidos pase mucho tiempo sin subir la tasa de interés, y es que tengamos inflaciones más altas más adelante. ¿Hay riesgo, por ejemplo, de alguna burbuja? Hay pocas burbujas en el mercado. La única burbuja que uno ve es, hay una burbuja de crédito en China, porque sabemos que la tasa de crédito en China sube a tasas de 2 dígitos, una economía que está creciendo a tasas del 6,5%, entonces ahí se está generando una burbuja, y hay una burbuja en el mercado de bonos, porque las tasas de interés muy bajas hace que los precios de los bonos estén muy altos. Entonces, esos son los únicos dos riesgos, pero están bastante controlados esos riesgos. Y fíjate que tú hablaste de China y hoy día leía una nota con respecto a la moneda, con respecto al yuan, que se está haciendo bastante más competitivo el yuan en materia, por ejemplo, sobre todo cuando se sobrepone con el euro y cuando se sobrepone con el yen. Y eso obviamente que generó preocupación en la reunión de este fin de semana que tuvieron los líderes del G20. ¿Qué está pasando con la moneda china? Que si bien, ¿no es cierto?, le da a ellos, les favorece en materia de exportación, para el mundo no es tan bueno. Bueno, es que eso tiene que ver también con la apreciación que han tenido esas monedas, especialmente el yen ha tenido una fuerte apreciación. Entonces, claro, como el yuan está pegado al dólar, si el yen se aprecia, al final el yuan termina más competitivo respecto al yen. Y hay mucho comercio entre esos dos países, por lo tanto los japoneses efectivamente se ven afectados cuando su moneda se aprecia. Pero lo que no hemos tenido, que hubo mucho ruido hace unos meses atrás, es que íbamos a ver una maxi devaluación en China, como que los chinos iban a hacer una devaluación de 20-30% para realmente aumentar su competitividad. Se hablaba de un 6% y no es tanto en relación a lo que... Sí, pues, no fue una máxima hasta 30 que decías tú. Sí, claro, entonces había mucho ruido hace un tiempo atrás, y la verdad es que los chinos han sido bastante cuidadosos en no usar esa arma, digamos, como se dice en la guerra económica, ¿no es cierto?, de usar la depreciación de su moneda para ganar competitividad. Ellos dijeron que no lo iban a hacer y no lo han estado haciendo. Entonces, los cambios en competitividad tienen que ver principalmente con que las otras monedas se han apreciado respecto al dólar. Y las cifras de China no han sido tan malas tampoco. Si veíamos, por ejemplo, lo que es el crecimiento de China o la expansión con respecto al primer semestre de este año, las cifras hablaban un 6,7%. No era una cifra que demostrara un aterrizaje, un hard landing de la economía china. No, efectivamente, China ha logrado manejar su desaceleración en forma gradual. Ese crecimiento que tú mencionas tiene mucha política fiscal expansiva, tiene mucha política monetaria expansiva, y a través de las políticas de estabilización que ha ido implementando el gobierno, han ido logrando que la desaceleración sea muy gradual. Por lo tanto, ese es un buen escenario para la economía mundial, pero los riesgos de la economía mundial siguen estando en China, porque como te decía, todo este crecimiento tiene mucho apalancamiento de crédito. Todavía el crédito crece a tasa cercana al 15%, tiene política fiscal expansiva y tiene política monetaria expansiva. Y esas cosas no son sustentables en el tiempo. O sea, en algún momento eso se tiene que ir retirando, y ahí podemos ver desaceleraciones más bruscas. Entonces, China sigue siendo un riesgo para la economía mundial. Hablando de lo que está pasando en la economía mundial, los efectos post-Brexit y lo que nos pueda tocar a nosotros en Latinoamérica, estuve leyendo el fin de semana algunas notas que hablaban de que nuestro país se había favorecido con el flujo de capitales. Sigue siendo el número 1 Brasil, luego Colombia y tercer lugar nuestro país. Bueno, lo que ocurrió con el Brexit es que los inversionistas se asustaron, se pusieron en lo que se llama modo risk-off, que básicamente se refugian en activos libres de riesgo. Esos son los bonos de los países desarrollados, o sea, llevan inversiones la tasa de interés a niveles muy bajos, y si la tasa de interés baja, entonces otros inversionistas empiezan a ver más atractivo la economía emergente. Y por eso que empiezan otro grupo de inversionistas a invertir en economía emergente. Pero yo creo que esos son factores absolutamente transitorios. Yo creo que lo que vamos a ver hacia adelante es que cuando pase este riesgo, las tasas de interés de los países desarrollados van a empezar a subir de nuevo. De hecho, el bono del Tesoro americano a 10 años ha estado subiendo, estuvo en niveles de 1,39 y ya está más cercano a niveles de 1,5.
Y ahí esta bonanza de capitales que estamos viendo yo creo que va a ser transitoria y lo vamos a ver que se va en el segundo semestre. Fíjate que tú mencionábamos al principio del programa, para seguir dentro de lo que está pasando en la economía internacional, de la visita, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿no es cierto?, el director del World Economic Laboratory del MIT, Ricardo Caballero, que habló y dio algunos slides de lo que va a presentar, por supuesto, mañana, y habló sobre muchas turbulencias para la economía europea, problemas en los países desarrollados y un mundo expuesto a nuevos shocks. Sobre todo, fíjate, vio turbulencias en Europa por una serie de razones, y marcó Italia. Italia ha estado dentro de la lupa, ¿no es cierto?, que nosotros analizamos dentro de este programa, por lo que está pasando al interior de su banca, que no ha sido menor. Bueno, efectivamente, lo que ocurre en Italia es que los países, cuando no crecen, las carteras de los bancos se deterioran y se va acumulando una pérdida en los bancos. Y eso hace que el costo de financiamiento de los bancos sea más alto y eso va profundizando el problema. Ahora, ¿cuál es el principal problema hoy día de Italia? Es que la resolución del problema no es fácil, porque con el nuevo acuerdo que hay de resolución de crisis bancaria, los primeros que tienen que pagar cuando hay una pérdida en un banco, primero es el capital, después son los bonistas. En todas las soluciones anteriores de crisis, los bonistas no habían sufrido, o habían sufrido muy poco, porque básicamente los gobiernos rescataban a los bancos para no generar corridas bancarias. Pero ahora ellos tienen un acuerdo en el cual no pueden rescatar a los bonistas, primero tienen que hacer la pérdida a los bonistas y después ellos pueden rescatar a los depositantes. Italia hizo una presentación en Bruselas pidiendo una excepción que no se la dieron. Entonces eso ha generado mucho ruido entre los depositantes y los tenedores de bonos de los bancos italianos, porque ven que de repente no hay una solución de parte de la autoridad y eventualmente podría haber una crisis financiera. Pero la última semana hubo una caída fuerte en los spreads de los bancos, lo que indicaría que ese riesgo de alguna manera está bajando en forma importante. Bueno, por supuesto que eso es una buena noticia, porque sabemos que la crisis subprime partió, ¿no es cierto?, con esta caída de Lehman Brothers. A Europa le ha costado mucho sangre, sudor y lágrimas, y también mucho muñequeo de Mario Draghi, cuando él dijo hace unos años atrás que él iba a hacer todo por mantener al euro, y ha ido, ¿no es cierto?, en el rescate de distintos bancos. Efectivamente, pero también él llegó a un acuerdo, digamos, de cómo se resolucionan los problemas bancarios, y el acuerdo que tienen ellos es que primero sufren los bonistas y después se rescata a los depositantes. La historia indicaba que se rescataba a los bonistas y a los depositantes. Entonces ahora hay un cambio en las reglas del juego y el primer país que está expuesto a esta nueva situación es Italia, y vamos a ver cómo se resuelve, pero efectivamente es un riesgo lo que está pasando en Italia para la economía europea y sin duda para la economía mundial. Hablando de los riesgos, para seguir esta mirada internacional, estoy conversando con Gonzalo Sangüesa, él es socio director de Consult RS Capital. ¿Te preocupa la arremetida que está teniendo Donald Trump en Estados Unidos? Una reciente encuesta le saca 3 puntos a Hillary Clinton cuando ya empieza en el día de hoy la convención demócrata, y él ya fue proclamado por los republicanos, y hoy día comienza 48 puntos porcentajes de Donald Trump, 45 Hillary Clinton. Bueno, si uno compara el programa económico de Hillary y el programa económico de Trump, es mucho más populista el programa económico de Trump, porque entre otras cosas tiene una eliminación del pago de impuestos de 75 millones de hogares. Él sube el umbral a $50,000 por hogar para empezar a pagar impuestos. Y eso significa que 75 millones de hogares que hoy día están pagando impuestos al ingreso no lo pagarían si Trump aplica su política. Y eso más o menos el 50% de los hogares americanos. Después, si uno va a las empresas, él reduce la tasa de impuestos de 35% a 15%. Entonces hay una reducción muy fuerte en el impuesto. Va a terminar con ciertas excepciones que hay, o los loopholes famosos que se habla, pero igual, desde el punto de vista de la pequeña y la mediana y la gran empresa, es una gran rebaja de impuestos. Le está ofreciendo a las empresas que, si repatrian las utilidades que tienen afuera, pagan por una sola vez un impuesto del 10%. Entonces, desde el punto de vista tributario, es una rebaja muy significativa de los impuestos. Se estima que todo eso cuesta en 10 años del orden de 12 trillones de dólares, algo así como 35% del PIB americano. O sea, y por lo tanto, y en Estados Unidos bajar impuestos es popular. En cambio, el programa de Hillary, desde el punto de vista fiscal, es prácticamente neutral. Todo el programa cuesta $100 billones, que no es nada en Estados Unidos. Entonces, no tiene una propuesta atractiva desde el punto de vista tributario. Sí tiene una propuesta atractiva desde el punto de vista del salario mínimo, porque estaría aumentando el salario mínimo a cerca de $15, que era la propuesta de Sanders. Ella, para sumar a los votantes de Sanders, exacto, puso eso en su programa.
Pero lo que pasa es que desde el punto de vista económico y una visión más de mediano plazo, es mucho más viable el programa de Hillary que el programa de Trump. El programa de Trump tiene un serio riesgo de que Estados Unidos termine con un gran déficit fiscal y con una enorme deuda que después no se pueda pagar. Y lo que está haciendo Trump, obviamente que hay muchos estadounidenses que quieren escuchar eso, que quiere que le bajen los impuestos y sobre todo que quiere seguridad. Si tú ves, por ejemplo, el discurso de Donald Trump cuando fue instaurado como el candidato republicano, hablaba, la palabra seguridad, yo no sé si algunos lo midieron, estuvo a lo largo de todo su discurso. Y que por supuesto lo que quieren escuchar los estadounidenses. Claro, y como los votantes a veces se dejan llevar por estos candidatos más populistas, hay un riesgo para la economía americana si Trump sale y efectivamente ejecuta su programa. Gonzalo, es momento de hacer una pausa. Y ya volvemos. Vamos a hablar de liderazgo, es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Gonzalo Sangüesa, socio director de eConsult RS Capital. Volvamos a nuestro país. Ayer tuvimos esta marcha con respecto a las pensiones y la verdad que las pensiones ya han estado dentro de la coyuntura nacional poniéndole un pie en el acelerador luego de este tema relativo a las pensiones, relativo, ¿no es cierto?, a las altas pensiones en gendarmería. El viernes se reunió este comité asesor, hoy día habló el ministro Valdés, poniendo un tono de cautela, incluso se refirieron al tema de las pensiones dos expresidentes, estamos hablando de Ricardo Lagos y también Eduardo Frei. Un tema complejo, un tema que, por ejemplo, el presidente de la Asociación de las AFP, Pérez Maquena, habló sobre la importancia de no caer en propuestas populistas, porque obviamente que toca un tema sensible que tiene que ver con qué plata o cuánta plata vamos a tener nosotros cuando nos jubilemos. Una jubilación que va a tener que durar más años, porque estamos viviendo más años los chilenos. Efectivamente, el tema de pensiones, la principal, hay dos elementos. Uno es la longevidad, ¿no es cierto?, cuánto estamos viviendo los chilenos, que cada vez vivimos más. Y lo segundo es el funcionamiento del mercado laboral, que tenemos un mercado laboral donde hay un nivel de precariedad bastante alto. Entonces, cuando uno ve por cuántos años cotiza las personas que están jubilando, están cotizando por muy pocos años. La gente trabaja en torno a 45 años, o sea, desde que empieza a cotizar hasta que jubila pasan del orden de 40 o 45 años, pero cuando uno ve en promedio cuántos años han cotizado es más o menos la mitad de ese periodo. Entonces la gente está cotizando por poco tiempo en relación al tiempo que debería estar cotizando y eso hace que las pensiones sean más bajas de lo que ellos pensaban. Entonces hay un tema en cómo funciona el mercado laboral que afecta al sistema de pensiones. Y está el otro tema de que la gente efectivamente está viviendo más tiempo. Esos son dos temas bastante técnicos que tienen soluciones, han habido muchas propuestas, pero no se ha avanzado en esa dirección y por lo tanto se empieza a crear un problema en la expectativa de las personas, porque al final todas estas explicaciones a la persona que está jubilando no le sirven. Le habría servido que en su momento le hubiesen dicho que no tenía que tener lagunas, que tenía que cotizar todos los años y por lo tanto habría que haber visto cómo solucionar ese tema. Que a lo mejor tendría que haber trabajado más años, que es un poco lo que se dice, que como la expectativa de vida que tienen los chilenos, una mujer a los 85 años que deje trabajar a los 60 es un poco joven. Sí, pero esa es la solución más fácil y más obvia, ¿no es cierto? De que si uno vive más tiempo hay que trabajar más tiempo y por lo tanto... Es un ingrediente, sí, es un ingrediente, por ejemplo, aumentarla el tema de las cotizaciones, que haya un acuerdo empresa-persona, que los dos se pongan de acuerdo para
para cotizar un poco más. Pero hay varias otras aristas. Nuevamente surge el tema de la AFP estatal, que ha generado también distintas visiones. Claro, por eso te decía que frente a un problema que es técnico y que hay soluciones técnicas, porque esto ha sido discutido y ha pasado en otros países y hay experiencias interesantes, de repente se plantean soluciones que son más bien populistas, porque una AFP estatal no va a solucionar ninguno de los problemas que existen en el mercado laboral y no va a solucionar el problema de que la gente vive más años. Entonces, y esos son los dos principales problemas. También se plantea el sistema de reparto, y ya tuvimos la experiencia en Chile que esos sistemas no funcionan. Tuvimos la experiencia en Grecia, que es capaz de quebrar a un país. Cuando uno es muy generoso en el sistema de pensiones, efectivamente, uno puede hacer que una generación de chilenos tenga muy buenas pensiones, a costa de endeudar al país. Pero ¿qué pasa con las próximas generaciones de chilenos? Cuando les toque a ellos jubilar y se encuentren con un país muy endeudado. Eso es lo que está viviendo hoy día Europa. Europa lo que está viviendo es que en el pasado los ciudadanos europeos jubilaron con muy buenas pensiones, pero a costa de ir endeudando a los países. Y a la generación actual y futura se encuentra con que no les pueden cumplir la promesa de tener pensiones altas, de jubilarse a los 60 o a los 50 años, como ocurría en algunos países. Además, los países están muy endeudados. Entonces, hay una o dos generaciones que van a pagar el costo de hacer el ajuste. Entonces, yo creo que Chile se ordenó bastante el año 80 con el sistema de pensiones de capitalización individual. Hay que darle solución a algunos problemas técnicos. Existen propuestas respecto a eso. Y esa es la discusión que tendríamos que estar teniendo. Y no estas marchas. ¿Cómo mejorar, cómo mejorar lo que ya tenemos, pero no destruir lo que tenemos? O sea, son dos visiones totalmente contrapuestas. Efectivamente, porque hoy día las pensiones son bajas porque la gente no cotizó todos los años que debió haber estado cotizando, y también se produce un problema porque efectivamente la tasa de cotización en Chile, si uno la compara con otros países del mundo, es bastante baja. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto cotizan en otros países? En otros países cotizan cerca del 20%. Y nosotros cotizamos el 11%. El 10%. Entonces, eso es lo que va al fondo, digamos. Entonces hay una diferencia enorme y hay que ir a hacer un esfuerzo por aumentar probablemente la tasa de cotización y por buscar mecanismos para que cuando la gente está desempleada o está cambiando un trabajo a otro, no pierda esos años de cotización. Habrá que buscar un seguro. Es decir, existen soluciones a esos problemas, pero estamos buscando la solución donde no está. Y la estamos buscando en el sistema de reparto, en algunos casos, no sé si hay gente que plantea eso, y estamos viendo lo que está pasando en Europa con eso. Entonces ya tenemos la experiencia de cómo ese sistema termina quebrando a los países y al final igual hay que hacer un ajuste en el sistema de pensiones. Bueno, es un tema que por supuesto dará que hablar. También estamos esperando las conclusiones de la Comisión Bravo que se juntó, que ya la están analizando. Yo creo que es interesante que ya empezar a ver acción. Más acción en terreno. Sí, mira, ese informe de la Comisión Bravo ha sido un informe bastante discutido, porque había poco dato, había poco sustento en ese informe. Por lo tanto, si uno quiere realmente hacer una reforma, va a tener que haber mucho más trabajo técnico, mucho más levantamiento de información, mucho más estudio de la experiencia internacional antes de embarcarse en un cambio. Yo creo que hemos tenido la experiencia, los chilenos, de embarcarnos en cambio a veces en forma precipitada, sin todos los estudios técnicos. Y yo creo que en el tema de pensiones no deberíamos cometer ese error, deberíamos tomarlo con mucho más calma, hacer todos los estudios técnicos, revisar toda la experiencia internacional, levantar todos los datos y después discutir las propuestas. Y sobre todo que ha sido un activo exportable nuestro. Nosotros hemos exportado el sistema de pensiones a otros países. Si fuera tan malo, no lo hubiéramos exportado. Efectivamente, porque el sistema de pensiones en su modalidad de sistema de reparto lo que ha hecho es quebrar a los países. O sea, los países han terminado enormemente endeudados, sin cumplir la promesa y pasando por crisis de deuda externa en algunos casos. Por lo tanto, el mundo mira experiencias exitosas y Chile es una experiencia exitosa, pero efectivamente el problema el sistema tiene algunos problemas porque han cambiado las condiciones. Exacto. Y esos son los que tenemos que resolver. Quedémonos con las palabras del ministro Valdés, que dice, y con los cambios del sistema de pensiones, es un tema sensible, pero hay que ser realistas. Y si somos realistas, vámonos a los datos. Una encuesta que se dio a conocer en el día de hoy, estamos hablando de la encuesta CADEM, en la cual se evalúa distintos atributos del gobierno, de la mandataria, de los ministros, pero nosotros no nos vayamos tanto a la política, sino que también nos vamos más bien al tema económico. Y fíjate que ante la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como la presidenta Bachelet y su equipo económico están manejando la economía? 70% dice que la desaprueba, solo un 24%
la aprueba. Estamos hablando al 22 de julio y ahí se hace un desglose bien interesante de los distintos ministerios, si son conocidos o no conocidos, qué pasa con las distintas reformas, por ejemplo la reforma laboral, una desaprobación que llega al 60%, el sentimiento de si la economía anda regular o malo llega hasta el 87% de los chilenos. Efectivamente, cuando uno mira todas las encuestas de consumidores, empresariales, las políticas, hay un descontento respecto al manejo económico, hay poco conocimiento del equipo económico. Curiosamente, cuando uno ve el equipo económico, el ministro Valdés lo conoce más del 50%, pero el resto del equipo económico no lo conoce más del 50% de los chilenos, y hay una mala evaluación de las reformas en general. Entonces, obviamente eso al final, ¿en qué se traduce? En que la gente consume menos e invierte menos. Y eso tiene un impacto real en la economía. Entonces, toda esta percepción que uno recibe a través de las encuestas, al final tiene un efecto real. Y el efecto real es que si uno está descontento con el gobierno, si uno está descontento con las propuestas, si uno está descontento con el equipo económico, al final la gente está más asustada y deja de consumir o posterga decisiones importantes de compra y los empresarios dejan de invertir. Por eso es que el ministro Valdés desde hace un tiempo ha hecho un esfuerzo tan grande de tratar de impulsar, ¿no es cierto?, que un eje central del equipo político y económico es el crecimiento. La presidenta cada vez habla más sobre crecimiento económico, tratando de nuevo, ¿no es cierto?, reencauzar esas expectativas, porque saben que si esas expectativas no cambian va a ser muy difícil recuperar el crecimiento económico el próximo año. Exactamente, tú hablas de este círculo que ya se transformó en vicioso, ¿no? Virtuoso. Y hablando un poco de la percepción, también esta encuesta habla, personalmente usted, ¿se siente tranquilo o preocupado por la estabilidad de su trabajo, del trabajo del jefe de hogar? Y fíjate que hay un vuelco en la expectativa, porque fíjate que el 50% ya se torna preocupado. Y antes nunca, siempre hasta el 50% no estaba preocupado. O sea, el 48% no está preocupado, pero el 50% ya está preocupado. Sí, yo creo que aquí hay una responsabilidad de la Universidad de Chile, porque sacó una encuesta en marzo en que planteó que el desempleo en el Gran Santiago era 9,4%. Y ahora, 3 meses después, nos dice que el desempleo en realidad es 7,6%. Entonces, ese 9,4% llevó a pensar que incluso el desempleo podría llegar a 2 dígitos. Y eso sin duda que afecta a los hogares, afecta a los trabajadores y se refleja en esta encuesta. Y yo creo que ahí no hemos tenido una buena explicación. Lo que estamos viendo ahora es que está convergiendo el INE a la Universidad de Chile a algo en torno al 7. Y el INE tendrá que decir qué pasa con el desempleo durante esta semana. ¿Tienen ustedes proyecciones? Se nos acaba el programa, desgraciadamente. La verdad es que está costándose las proyecciones de empleo porque cuesta mucho, ¿no es cierto?, con esta volatilidad que están mostrando los datos. Pero yo creo que en este tema de la percepción y la confianza que tienen los trabajadores respecto a su empleo, la Universidad de Chile tiene una explicación que dar por qué cayó tanto el desempleo de un trimestre a otro. Bueno, vamos a estar atentos a esos datos que entrega esta semana el INE y también a los datos sectoriales para ver cuál es la estimación del IMASEC. Sí, yo creo que la noticia no es buena para junio. El IMASEC va a ser más bajo. Nuestra estimación es que va a estar en torno a 1,5. Acordémonos que el mes pasado tuvimos un crecimiento de 1,7, por lo tanto yo creo que vamos a estar, o 1,8, perdón, vamos a estar con un IMASEC más bajo que el mes de mayo, perdón. Bueno, vamos a ver qué pasa todo esto a fines de esta semana. Gonzalo, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. No, a ti por la invitación. A todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.